Estimados amigos, continuamos con nuestro tema principios registrales, ¿no? Hemos estado analizando a lo largo de ya varios videos el principio de legalidad, ¿no? Aquel principio calificador del registro, aquel principio que dice si un acto se inscribe o no, si un documento es válido o no, etcétera, ¿no? Si amerita o no inscribir, si un acto debe calificarse de manera plena o de manera atenuada. Hemos señalado los dos aspectos de la calificación. Pero también la calificación tiene que ver con el tema si es positiva o si es negativa, ¿no? Si es positiva, la calificación va a concluir con su inscripción en el registro, ¿no? Con su acceso al registro público. Con ello va a terminar. Esta calificación positiva implica inscribir un acto o un derecho en el registro público. Entonces yo evalúo la capacidad de los otorgantes, ¿no? Yo evalúo la validez del acto, yo evalúo la legalidad del documento, analizo el antecedente registral, verifico los archivados y los asientos registrales y entonces el predio, la transacción comercial, el acto, la persona jurídica o el bien mueble se va a inscribir en el registro público. Va a tener acogida registral ese negocio jurídico. Calificación positiva. Calificación positiva también es que lo liquide, ¿no? Se puede llegar a una compra-venta en el cual tú solo pagaste derecho de presentación o no pagaste completo los derechos y finalmente cumple con todos los requisitos de ley y el registrador lo único que te dice, señor, se puede inscribir, pero primero pague o cumpla con pagar la totalidad de los derechos registrales por este acto inscribible. Y entonces se inscribirá. Calificación positiva, ¿no? Lo inscribo, lo liquido, pago los derechos y finalmente también termina en inscripción. Pero de manera extraordinaria los títulos pueden tener calificación negativa, es decir, puede observarse el título, ¿no? Puede tacharse el título. Cualquiera de esos dos aspectos puede ocurrir. Si el título se observa, significa que puede ser subsanable. El registrador está diciendo, mira, se puede inscribir, pero tiene unos defectos subsanables. ¿Qué sé yo? El notario público ha obviado el estado civil en la escritura pública, ¿no? De las personas que están comprando la propiedad. Entonces le diremos que conforme a la ley del notariado, mira, este dato que es importante en el negocio jurídico no se ha consignado. O por ejemplo, se señala que la persona ha intervenido por derecho propio, ¿no? Y señala un poder. Mira, hay una contradicción. O por último, uno de los vendedores tiene estado civil soltero y el otro tiene casado. Hay que corregir estos aspectos. El notario público olvidó, por ejemplo, consignar en la minuta, en el inserto de la minuta, en el cuerpo de la escritura pública, la firma del letrado que autorizó la minuta. O simplemente no se han señalado quiénes han concurrido como vendedores o como compradores. O se señala que ha concurrido con poder, pero el poder, por ejemplo, es con documento privado o con carta o esfera de registro, ¿no? Y entonces le diremos al registrador, mira, o señala que es poder, pero el poderrante no tiene facultades para vender, sino solo para donar. O al revés, tiene facultad para donar y no tiene poder para vender. Entonces, la calificación puede ser negativa, ¿no? Y puede ser observado y puede ser subsanado. Hay muchos actos, ¿no? que se intenta inscribir en el registro público. O por ejemplo, se vende una parte del bien pero no se han adjuntado los planos correspondientes, la memoria descriptiva, la resolución, ¿no? O se quiere inscribir o se quiere vender una unidad exclusiva, un departamento en un edificio, pero no se ha inscrito la fábrica. Dice, señor, previamente tú inscribas la fábrica. Tu acto es inscribible, pero previamente tienes que inscribir la fábrica. Y luego de ello inscribirás tu reglamento interno. O pretendes inscribir el reglamento interno y dice, oye, un momento, tienes que inscribir la fábrica, ¿no? Primeramente. Es decir, ¿no? Tu acto puede inscribirse, pero tiene unos defectos que tú lo puedes subsanar, ¿no? Tú puedes subsanar, ¿no? O por ejemplo, quieres inscribir un acuerdo de una sociedad o quiero el acuerdo de una asociación, de un club deportivo. Entonces, oye, pero falta la constancia de la convocatoria y del quórum. Ah, no, es junta universal. Ah, entonces, convocatoria no, pero quórum sí. Y entonces existe la posibilidad de que se inscriba, ¿no? El acto es válido, el documento es válido, solo que contiene algunas situaciones ¿no? que te llevan a ti a decir, oye, este acto no se puede inscribir por el momento, pero que el acto es inscribible sí,
O sea, tiene defectos que se pueden subsanar. Entonces, ante esa situación, ¿no? Cuando se presenta esta naturaleza del título, entonces el registrador le dice, mira, es observado, cumpla con regularizar, ¿no? Cumpla con regularizar. Hay un error entre el antecedente con el nombre de una persona, con el DNI, con el estado civil. Dirán, señor, adjúnteme su partida de matrimonio, adjúnteme copia legalizada, certificada de su DNI, ¿no? Para verificar el nombre, para verificar el documento de identidad correspondiente. Entonces se puede subsanar y el registro público te da un plazo, ¿no? La vigencia del asiento de presentación es 35 días útiles, pero cuando se observa un título, ¿no? Cuando tiene defecto subsanable un título, pues aumenta el plazo de la vigencia del asiento de presentación a 60 días. Es decir, el usuario cuando le observa un título tiene 55 días útiles para subsanar su observación, ¿no? Mire, señor, le falta subdividir su propiedad. Mire, señor, le falta inscribir su fábrica. Le falta el reglamento interno. Está equivocado su estado civil. No ha intervenido el testigo a ruego. No ha firmado las partes de la escritura pública. El notario no ha firmado una de las páginas de la escritura pública, etc. El abogado no ha suscrito la minuta. Una serie de aspectos que se pueden subsanar. Entonces le dan 55 días útiles para que subsane. Si en esos 55 días útiles el registrador, el interesado, el presentante del título no subsana, el título caerá en tacha por vencimiento. Vencido el título, se le devuelve toda la documentación al presentante y con ello volverá a presentar cuando él desea en una próxima rogatoria, en una próxima presentación. Y decide, el título en una calificación negativa puede que tenga defectos que son subsanables. Acto inscribible, documento válido, pero tiene algunos defectos internos de forma o de fondo que no permiten inscribir por ese momento, pero que sí se puede inscribir y entonces resulta observado. Como consecuencia de ello tiene un plazo legal de 55 días útiles para que levante esas observaciones y luego se inscribirá el título. En esa observación e incluso si falta pagar derecho, le dirán, señor, también falta pagar derecho, ¿no? Y entonces el usuario subsanará sus observaciones y además pagará sus derechos, ¿no? La liquidación correspondiente. Pero además esta calificación negativa puede ser, aparte de observado, puede ser tachado, ¿no? Es decir, un rechazo liminar del título, pero ya una vez que se ha presentado. Hay muchas personas que dicen, mira, lo voy a presentar, ¿no? Y como en el registro nomás te reciben, ¿no? Salvo que no presentes tu DNI, salvo que no estés autorizado por el notario, salvo que tu DNI no contenga las últimas votaciones, salvo que no tengas DNI, salvo que no quieras pagar el derecho, salvo que no traigas el documento correspondiente. Por lo demás todo te reciben en el registro público, ¿no? Y entonces no te le rechazan en ventanilla. Pero una vez presentado te dirán, mira, señor, el título, por ejemplo, es un predio rural y yo estoy comprando una parte del bien, no solo una partecita del bien, ¿no? De este terreno rural de 10 hectáreas, comprando una sola hectárea, y el usuario solo me presenta la escritura pública, merece tacha por falta de planos, dice la norma, por falta de planos, en materia rural, no es en materia urbana, en materia rural nomás se tacha cuando falta planos. En cambio, en materia urbana, cuando tú compras un lotecito nomás de unos 1000 metros, estás comprando 100, entonces no te lo tachan, te dicen observado, señor, primero subdividir la propiedad. En cambio, en predios rurales no. En predios rurales, cuando tú compras una parte de un terreno mayor y no presentaste los planos, te lo tachan de plano. Y tú no tienes posibilidad ni apelar al tribunal. No puedes ni siquiera apelar al tribunal, ¿no? Todos estos procedimientos los vamos a contar cuando hablemos del procedimiento registral propiamente dicho. Pero ahora estamos hablando del principio de legalidad. Y entonces te tachan el título, ¿sí? Y en ese caso no puedes ni apelar al tribunal, ¿no? Es irrecurrible, ¿no? la decisión del registrador público de tachar tu título cuando falta planos, ¿no? Cuando falta planos, en una próxima rogatoria, cuando tú compras una parte de un terreno rural, estimado amigo, tienes que presentar tu escritura pública, tus planos, tu memoria descriptiva, tu constancia negativa de zona no catastrada o tu certificado catastral en caso el terreno esté en zona catastrada. Pero todos esos trámites tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo en COFOPRI, ¿no? Tienen que hacerlo en el gobierno regional, ¿no? Tienen que hacerlo en el notario público. Todos esos trámites tienes que seguir. El título, si no, va a ser tachado. Y por gusto habrás pagado tu dinero, por gusto habrás perdido tiempo y habrás perdido dinero y te va a salir más oneroso el trámite a registrar. Y la idea precisamente que no te resulte muy oneroso. También cuando te lo tachan, calificación negativa, cuando el título no es un acto inscribible, ¿no? Cuando el acto que quieres inscribir no es inscribible. Quieres inscribir, por ejemplo, un consorcio,
¿no? Dice, mira, tengo dos empresas o dos personas tienen sus empresas, quieren juntarse, quieren consorciarse. Celebran un documento privado o una escritura pública y quieren inscribirlo al registro. Y ese acto es no inscribible. Los contratos asociativos no se inscriben. El consorcio es un contrato asociativo, por lo tanto no se inscribe en el registro público. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza temporal. ¿No? ¿Para qué se va a inscribir un consorcio si en 2 meses, en 3 meses, cuando termina la obra para la cual se juntaron, ya deja de existir? El contrato, por imperio de la ley, deja de existir. No se puede inscribir, ¿no? un acto de esta naturaleza, pues teniendo un fin temporal, pequeño, muy reducido. No solamente se aumentarían los papeles en el registro y se engrandecería el registro por gusto casi, ¿no? Esto es un acto no inscribible, por ejemplo, ahí te lo tacha de plano, señor, usted no puede inscribir este acto. ¿Quieres vender acciones? No, quiero que aparezca el nuevo comprador de las acciones del registro. No puedes. Te lo van a tachar, porque el acto es no inscribible de acuerdo a ley. Entonces te lo tachan, te lo devuelven. Lo único que puedes en estos dos casos, es apelar al tribunal. De acuerdo con el procedimiento registral, en segunda instancia puedes apelar al tribunal registral. Y el tribunal, de hecho, confirmará la tacha, ¿no? Porque estos son actos no inscribibles. Y así una serie de actos resultan no inscribibles en el registro público y por lo tanto la tacha resulta sustantiva, ¿no? La tacha te lo rechaza de plano porque no es posible inscribir. Por ejemplo, ¿quieres inscribir tú, ¿no? un acto, una constitución de una sociedad en Moyobamba y su domicilio es en Tarapoto? Entonces te lo tachan y te dicen, oye, presenta a Tarapoto, porque esta no es la oficina competente, por competencia de oficina. Quieres abrir una oficina en Lima, una empresa en Lima y quieres inscribirlo en Tarapoto. No es posible inscribirlo, ¿no? Tú tienes que inscribir en la oficina correspondiente donde pertenece el domicilio de la sociedad. O por ejemplo, quieres inscribir tú el aumento del capital por documento privado. No puedes, señor, tiene que ser por escritura pública. Por documento privado no puedes inscribir. O el juez envía a inscribir un embargo sobre acciones. No se puede inscribir, se lo tacha, se le devuelve al señor juez diciendo, señor juez, es un acto no inscribible de acuerdo a ley. O sea, porque las acciones no se sabe de quién son en el registro público, en una sociedad anónima. Ahora, si el juez envía un embargo sobre participaciones en una SRL, eso sí es inscribible, porque las participaciones sí son inscribibles en el registro público, en una SRL, pero no en una SAC. En una SAC que tiene acciones no se pueden embargar, no se puede inscribir el embargo, no se puede inscribir la compra-venta de las acciones. Pero en una SRL sí se puede inscribir la transferencia de las participaciones en una SRL a través de escritura pública. Por lo tanto, si es inscribible, se sabe quién es el socio participacionista. Entonces el juez también puede embargarlo. Entonces la municipalidad también puede embargarlo a través del coactivo, ¿no? A través del ejecutor coactivo. Sí se puede hacer esa inscripción, pero en caso de una SAC no. Y por eso merece tacha. Es decir, cuando un acto no se puede inscribir de acuerdo a ley, merece tacha, ¿no? Por ejemplo, una persona le otorga el título correspondiente, ¿no? Señalando que es soltero o señalando que es casado, pero le señaló como bien propio, o sea, bien solo de él, ¿no? Por más que se haya estado casado, puede venir su mujer a decir, señor, quiero modificar su estado civil de esta persona, quiero cambiarle su calidad de bien porque éramos casados en ese momento. No se puede inscribir, se tacha. ¿Por qué? Porque COFOPRI ya evaluó en su momento. Él determinó que es casado, que es soltero y punto, pero que el bien es propio. Por lo tanto, si el bien es propio, ya no se puede inscribir ninguna modificatoria de la calidad del bien ni del estado civil. No se puede inscribir. O sea, si dice casado y no dice con quién, pero el bien propio, entonces, ¿qué importa que la persona venga a decir yo estoy casado con él? Estaba casado con él cuando le entregaron el título. Eso no importa. Eso es tacha. Eso no se va a poder inscribir, por más que seas casado, por más que hayas sido casado en su momento que le otorgaron el título. ¿Por qué? Porque la institución de COFOPRI ha evaluado la calidad del bien en su momento y él determinó que a un casado no le pertenece al cónyuge, le pertenece solamente a él. Entonces todos estos casos tienen que ver con el tema de la calificación registral en mérito al principio de legalidad. Existen muchos más ejemplos, estimados amigos, que lo iremos dando en el transcurso de otros más videos que van a venir a continuación. Muchas gracias.